Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos. Lo mejor de cada casa, una vez más, en M95. Estábamos hablando antes de comenzar el programa, cuándo fue la última vez que estuvo aquí nuestra invitada de hoy. Y han pasado ya 2 años. Es que el tiempo transcurre de una manera acelerada, no lo percibimos como tal. Ella es Encarni Urbano, escritora, y hace 2 años estuvo aquí para presentar su primera novela, Hacia el horizonte, una novela histórica sobre Marbella. Pues funcionó muy bien esa publicación y hoy viene a presentar la segunda parte o la segunda novela, Hacia el horizonte 2. Encarni, bienvenida. Muy buena. Te agradezco que me habéis llamado otra vez para entrevistarme. Os lo agradezco mucho. Hay que apoyar las obras literarias. Sí. Y si son de gente de Marbella y sobre Marbella más todavía. Claro que sí. Decía yo que Hacia el horizonte, primera parte, funcionó muy bien, ¿no? Sí, funcionó muy bien y sigue funcionando. Ya la gente, poquito a poco, también siguen comprando. Pero ahora, con la segunda parte, pues ya todavía ya se completa lo que es la novela en sí. Porque la novela era mucho volumen para hacerla en un solo tomo. Entonces yo lo que hice es partir la novela y esta es la continuación realmente. Entonces ya es como lo que se coge en el siglo XIX. ¿Alguien que no haya leído la primera parte puede leer esta novela? Sí puede leerla. Lo que pasa es que se va a quedar con muchas cosas interesantes de Marbella que está en la otra. En la primera, pero sí puede leerla perfectamente sin haber leído la primera. Bueno, sin desvelar la trama en realidad o el final, spoilers, se dice hoy día, ¿no? Sin hacer spoilers, vamos a resumir la primera novela, Hacia el horizonte. ¿Qué contabas tú allí? Hacia el horizonte, yo me baso sobre todo en la trayectoria de mis antepasados, cuando los antepasados que vivieron en el siglo XIX. Entonces la novela empieza con la historia de un familiar de mi bisabuelo, que este familiar es un chico que de familia humilde, pero le interesa mucho el estudio de las hierbas y de curar con las hierbas y todo eso. Entonces empieza a trabajar como mancebo y ahí se perfecciona, pero tenía el primo que era mi bisabuelo, que se llevaba 10 años, pero este chico destacaba entre muchos familiares, destacaba por su inteligencia. Entonces el pariente no quería que este chico se dedicara al trabajo que tenía por norma su familia, que era la pesca. ¿Por qué? Porque podía seguir estudiando o seguir preparándose para algún oficio donde él pudiera desarrollar mejor su inteligencia. Entonces es la lucha que tienen los dos para alcanzar sus sueños, para alcanzar sus logros, y entre medias ya pues todo lo que sucede en Marbella y también en el resto de España en el siglo XIX, pero sobre todo focalizado en Marbella. Claro, en aquella primera novela no tratas en profundidad, por ejemplo, el tema de la industria. No, en esa no, en ese todavía no. En esta segunda parte sí. En esta sí, por eso mismo faltaba cosas, entonces lo que hice es poner esta parte más, digamos, de todo lo que... había una industria también que era lo del trapiche, en la otra. Pero en esta focalizo yo más ya lo que fueron las minas, lo que fueron también el otro trapiche que hubo en San Pedro de Alcántara, cuando se fundan las colonias del Ángel y San Pedro de Alcántara, y sobre todo también hablo de también una parte que hablo de Heredia cuando vino aquí,
que es cuando se pusieron los primeros altos hornos en España, que se pusieron aquí en Marbella, que fue en la Concepción y en el Ángel. Con el Ángel y la fábrica de arriba, que era la fábrica de Concepción. arriba que le llaman, que era la Concepción. Cuando tú has indagado, investigado para crear la trama de esas dos novelas, ¿te ha sorprendido Marbella? Quiero decir, ¿has descubierto una nueva Marbella? Sí, sí. Bueno, yo quería también plasmar que todo el mundo conoce Marbella como turismo o en la antigüedad como ciudad pesquera. Marbella no solo era ciudad pesquera, era la ciudad pesquera, según Fernando Alcalá, me parece a mí que era un 7% de la economía. Yo quería plasmar que había más historia, que Marbella tiene su historia, y si nos vamos más atrás todavía tiene también muchísima historia, pero yo me focalicé más en el siglo XIX y me sorprendí también ya no solo es que teníamos molinos de harina, había varios, teníamos muchísimas más cosas donde vivía Marbella, sobre todo tenía muchas huertas. Y el campo, Marbella, la mayoría de las personas vivían del campo, pero luego tenía con el trapiche, se formó un trapiche, el trapiche que fue en el siglo XVIII, y ahí se manejó mucho la caña de azúcar, porque toda la parte de Málaga, de la Sarquía y toda esa parte, tenía cañaverales. Entonces también me sorprendió mucho la lucha que hubo aquí en este pueblo por alcanzar también el horizonte, para que fue un pueblo que nunca se rindió en ese sentido, fue valiente y le cayó de todo, le cayó las guerras de Napoleón, le cayó las crisis, les cayó las pandemias, sobre todo el cólera fue machacador, porque fueron 3 veces por lo menos las que cayeron en el siglo, y todo eso traía una crisis. Y luego también en el campo se dio, en las viñas, también otra crisis por la filosera, que se dejó a los campos rasados que nosotros teníamos también vino. El vino también nosotros teníamos un vino. Entonces eso sí me sorprendió mucho, porque yo creía que el vino solo teníamos el aguardiente de Ojén, que el famoso aguardiente de Ojén, que Marbella tuvo su vino, porque tuvo muchas viñas, sobre todo por la parte de las chapas. Hombre, la familia Álvarez, exacto. En el Trapiche, justamente fabricó su propio vino, ¿no? Su propio vino, exactamente. Y la uva marbellí, la pasa marbellí, era famosa. Esa fue muy reconocida, porque en aquel tiempo, cuando vino el que fue director de la finca, de la mina de la que está de San Pedro a Benaví, que está lindando allí. Esa mina era de grafito, y ese hombre cuando vino era un hombre alemán, y vino aquí a España, y de aquí el rey lo mandó para Marbella, para esas minas, para que investigara sobre esas minas, por si esas minas se podían explotar. Y ese hombre, una de las cosas que quiso aprobar también, era el deleite del vino de Marbella, el moscatel de Marbella. O sea que teníamos muy buen vino. Encarni, ¿te quedas en el siglo XIX o en un futuro avanzaremos al XX? Sí, en este termino yo más o menos por los años, que es cuando aunque no llego a la muerte de mi bisabuelo, pero sí ya cuando ya mi bisabuelo ya fue mayor y todo eso, que es cuando ya también se habían casado todos los hijos. Incluso ya había nacido, por esa fecha ya había nacido mi tío Pedro, que fue el mayor de los nietos, no el mayor de los nietos suyos, sino de los que yo conocí, de los tíos que yo conocí, el mayor. Y fue para ahí por el año 20, por ahí termino yo este libro. Entonces yo, en lo que es el siglo XIX, y eso lo cierro aquí, ¿no? Luego me han propuesto que siga escribiendo para más adelante, que entonces sería la vida de mis padres, los del Faro. Entonces el libro yo le pondría con mucho cariño La familia del Faro o Los del Faro, porque fue cuando mi padre estuvo en la finca del Faro. Claro, y pues claro, también es la época de la guerra y de la posguerra, pero si lo escribo más adelante, que Dios me dé salud para poderlo escribir, pero más adelante. Eso creo yo que merece una explicación y profundizar un poco más. Tu padre era Paco del Faro. El del Faro. Porque había sido colono
Los padres, los padres eran colonos de la finca El Faro. La Huerta del Faro. Exacto. Que es donde ahora está el Parque de la Constitución. De la Constitución. De hecho, allí hay una palmera que el otro día me dijo mi hermano, Juan, dice que esta palmera la plantó papá con el abuelo. Y está todavía esa palmera allí. Justo al lado de ese árbol tan grandioso que hay, que es un árbol precioso que hay, pues al lado está la palmera y esa la plantaron mi padre y mi abuelo. En el programa que dedicamos hace 2 años, ya contaste tu infancia, tu juventud, Sí. pero bueno, como siempre hay gente nueva y nos ven desde otros lugares diferentes, vamos a repetir algunos datos. Sí, por supuesto. La niña en carne, Sí. ¿cuándo nace? Bueno, ¿cuándo no? ¿Dónde nace? Yo ¿Cómo es su infancia? ¿Cómo Sí. es tu familia? Bueno, yo nazco en la calle, que ahora es la calle Pedraza, que entonces me parece a mí que se llamaba Comandante La Herrán. Sí. Yo nací en el 27 de diciembre de 1958 y entonces se tenían los niños en la casa todavía. Entonces yo nací en la misma casa que vivo. Había en ese tiempo una famosa partera que era Doña Concha. Doña Concha, sí. Pero mi madre fue asistida, bueno, tuvo que venir Doña Concha para firmar, por lo visto, pero fue asistida por mi abuela Encarna, que también el padre la enseñó a partear, que el padre es mi bisabuelo, el que cuento la historia del primer libro. Los personajes que aparecen en estas novelas son personajes reales. Reales, sí, sí. Los de mi familia son reales. Claro, tú le creas unas peripecias que no tienen por qué ajustarse a la realidad. Bueno, hay plena, ¿no? cosas que son reales, pero claro, yo le tengo que dar la forma, porque yo sí que pasó esto, pero ahora yo le doy la forma, ¿no? Digamos que la creatividad iba un poco en novelar qué fue los hechos, pero los hechos en sí fueron reales. Te decía esto porque leyendo tus novelas uno se percata que hay unos personajes de carne y hueso, Sí. que son estos miembros de tu familia, pero que están un poco al servicio de hacer una radiografía y un retrato de una ciudad. Sí, o sea, es que las vivencias de ellos van paralelos o están dentro de esa vida en Marbella, de lo que pasaba en Marbella entonces. Son protagonistas de esa vida. ¿Mucho tiempo te ha llevado recopilar la información? Sí, recopilar la información en el primer libro, cuando escribí el primer libro, yo me he tirado ahí 6 años. 6 años. 6 años. Y ya en los últimos años, ya una vez informada, empecé a escribir capítulos y me seguía informando para los siguientes capítulos y ahí se ha llevado 6 años. Este segundo se ha llevado 2 años de diferencia con el primero, pero porque ya había ya bastante investigado de la historia. Lo que pasa es que quise dividir los libros precisamente pensando en el lector, no tener una novela tan gorda y tan pesada y tan incómoda. Y además en los tiempos actuales que todo es fugaz. Sí, exactamente. Y todo es rápido, hay que dar una obra que sea asimilable. Sí, entonces yo partí la obra en 2. ¿Tu etapa de escolar dónde te transcurre? Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de mi etapa escolar, fue con las salesianas aquí en Marbella y en el castillo. Entonces estaba el colegio de las monjas, estaba en el castillo. Esa plaza de San Bernabé. Bueno, siguen teniendo ahí colegios. Sí, siguen teniendo colegios, pero ahí en esa plaza de San Bernabé ha sido mis juegos infantiles mucho. Bueno, ahí y en la Plaza Victoria también, pero ya con mis sobrinos, con los amiguitos del barrio, del centro, de allí del centro del barrio. Yo fue en calle, lo que es ahora calle Pedraza y la calle Victoria, que no sé cómo se llamaba en aquel tiempo, no sé si se llamaba Victoria. En esa plaza he jugado muchísimo, entonces era rodada, o sea, entraban los coches. Sí, digamos que esa Plaza Victoria se prolonga mediante la calle Estación y se llega a la Plaza de los Naranjos. Sí, exactamente. O sea, esa es la zona de tu infancia. Y la calle Estación sigue teniendo el mismo nombre, Estación, como entonces. Sí, es curioso. Es curioso, sí. Esa sí se conservó. Porque han cambiado los nombres de la mayoría de los sitios. Sí. Y posteriormente a la escuela, ¿qué estudias? Bueno, yo estoy aquí en la escuela de las monjas, debido a que yo nací con un pequeño soplo que después averiguó que era de la circulación de la sangre, que el corazón lo tengo bien, pero hay un pliegue en la sangre, en una arteria,
Entonces, pues estaba yo muy limitada, me resfriaba muchísimo, cogía toda la gripe, cogía todo. Entonces, yo mi niñez, la parte en invierno, sobre todo cuando ya viene el invierno más crudo, lo paso prácticamente en casa. ¿Por qué? Porque me resfriaba mucho, entonces los médicos decían que me tenía que quedar en casa. Entonces yo estuve estudiando el antiguo estilo que había antiguo antes de la EGB. Pero como me cogió un curso que repetí, tuve que repetir debido a eso, a las enfermedades, pues entonces ya me cogió lo de la EGB. ¿Qué pasó? Cuando yo estaba en séptimo, nos dicen las monjas, se lo dice a mi familia, que no podemos seguir las que tenemos un año de retraso, que tenemos que opcionar por otra cosa, por otros estudios, o bien seguir con graduado escolar o meternos en secretariado, que era lo que daban las monjas aquí, que también estaba muy bien, salieron de ahí muy buenos profesionales. Pero yo, claro, yo opté por el graduado escolar. Entonces el graduado escolar, si suspendías una asignatura, te tenías que presentar después de todo. O sea, tenías que aprobarlo todo. Para aprobar el graduado escolar tenías que aprobar todas las asignaturas. Entonces, claro, yo me tuve que repetir varias veces hasta conseguirlo. ¿Qué pasó? Que yo ya estaba yo decantándome por ir a Málaga a estudiar lo que es hoy diseño de interiores, que entonces se llamaba decoración. ¿Por qué? Porque yo empecé con 14 años por ahí, los veranos, pues le ayudaba a mis hermanos, y entonces le empecé a montar escaparates. Ellos les gustaban cómo le montaban los escaparates, sobre todo a mi hermano Juan, el que más escaparates le monté. Entonces yo ahí vi que me gustaba aquello, entonces yo quería seguir preparándome sobre esa materia. Entonces me tenía que ir a estudiar a Málaga. En Málaga también, en los últimos cursos de graduado escolar, lo estudié en Málaga, que nos íbamos todos los días y veníamos, una amiga mía y yo, que es Ana Bocanegra, nos íbamos todas las mañanas en el primer autobús y para el mediodía veníamos en un colegio que estaba nacional allí. Con lo que tardaba el autobús entonces. Lo que tardaba, no sé, casi 2 horas, muchas veces casi 2 horas. Pero en ese colegio a mí me gustó mucho porque los profesores que teníamos, era un colegio nacional, los profesores que teníamos nos prepararon yo me sentí muy preparada desde luego con graduado escolar allí, y ya después conseguí aprobar, ya después de aquello conseguí aprobar. Entonces yo ya, mi mira estaba en estudiar decoración. Voy elegido en la escuela de Antonio Cañete. Una amiga mía quería estudiar turismo. La escuela de artes y oficios artísticos. Una amiga mía quería estudiar turismo, yo quería estudiar eso, entonces nos vamos las dos en autobús a Málaga. Ella se va para turismo y yo me voy para el Ejido, y allí ya pues me gustó como las asignaturas que iba a tener y eso, y me matriculé para quedarme allí. La condición de mi padre, que yo no pudiera estar en piso, porque a mí me gustaba mucho salir atrás, a mí me gustaba mucho estar con los amigos. Entonces yo no te voy a dejar en un piso para que tú pierdas el tiempo. Digo, papá, pero si yo lo que quiero... Dice, sí, pues te vas a ir a una residencia de monjas. Y estuve en la residencia de calle Victoria. Esa le llamaban el servicio doméstico, porque allí había muchas chicas que trabajaban y muchas eran del servicio doméstico. Y luego estábamos también las que estudiaban. Yo guardo muy buen recuerdo de aquella residencia, estuve los 5 años allí. Aquellas monjas fueron muy, muy respetuosas, nunca se metían en la vida de las chicas. Eso sí, teníamos que respetar un horario. Si queríamos comer allí, un horario. Si no, teníamos que comer fuera. Si no me equivoco, estaba cerca de la Plaza de los Monos, ¿no? Sí, cerca de la Plaza de los Monos, y también la que era donde nació Picasso, en la Plaza de la Merced. La Plaza de la Merced. Estaba entre las dos, en la calle Victoria, y allí la verdad que yo tengo muy buen recuerdo de aquello. En fin, que me saqué, como quería mi padre, por años el curso. La reválida estuve ya yendo y viniendo desde Marbella, y aprobé. Ya conseguí aprobar y sacarme el título de decoradora. Entre el Ejido, donde estaba la escuela Antonio Cañete, y turismo, que estaba en Paseo de Sancha. Yo me acuerdo que estaba la escuela de Antonio Cañete, el conservatorio al lado,
Sí. Y frente... Eduardo Ocón, el Conservatorio Eduardo Ocón. Exactamente. Enfrente teníamos económica, más o menos. Y Peritos industriales. Perito estaba ya saliendo a la plaza, que estaba magisterio y perito. Allí lo bueno que tenían, los precios que tenían las cosas también, no tiene nada que ver con lo de ahora. La cafetería se comía bien. La cafetería de arte y oficio era la mejor porque todo el mundo venía allí. Era la mejor que tenían de todas las que estaban allí, todo el mundo le gustaba venir allí. Y la verdad que yo me alegré mucho porque aquello fue para mí un bachiller artístico, como un bachiller artístico, y aprendí muchísimo. Sobre todo porque todas las clases casi todas eran prácticas. En fin, que ya me vine para Marbella, busco trabajo, y mientras que mi madre decía, tú no vas a estar aquí buscando aquí, y digo, no, mamá, me quiero apuntar en el inglés para aprender inglés, bien, en el lengua me apunté, pero dice, no, tú no vas a estar paseándote mientras que encuentras trabajo, ¿no? Y entonces me puse, en la oficina de mi padre, pero ahí más bien estuve digamos, para que yo tuviera la obligación, digamos, de tener un horario y saber lo que era un horario, en fin. Y estuve bien, pero ya después mi primo, Paco, me dice, mira, yo te puedo, dice, yo sé, si quieres te puedo enseñar, como te gusta el dibujo, vio mis dibujos y eso, te puedo enseñar cómo delinear en topografía y ya vas aprendiendo una cosa más, esto, lo otro. En fin, que él fue el primero que se ofreció a ayudarme para que yo fuera perfeccionándome y ampliando. Y ya luego ya empecé a trabajar con arquitectos, que tuve 3. El primero fue un señor chileno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era un señor chileno. Ahí duré 1 año y pico, pero ahí con lo que aprendí fue gracias a mis compañeros. Ahí aprendí gracias a mis compañeros, porque ese señor, mejor prefiero reservarme el hablar de él. Pero allí los compañeros me ayudaron mucho y aprendí con ellos delineación de construcción, aunque yo ya tenía mucho camino recorrido. Luego ya empecé a hacerle proyectos a tiendas de decoración, porque empecé a darme a conocer a las tiendas de decoración y ya eso ya como autónoma. Y ya estuve haciéndole trabajo, entre ellas fue Doña Concha, en San Pedro de Alcántara, que ahí la verdad que también le estoy muy agradecida a ellos, porque la oportunidad que me dieron, yo estuve muchos años haciéndole los proyectos a esta, también estaba Elda con ella, y Elda tenía muy buenas ideas, y yo se las plasmaba, y la verdad que trabajé mucho tiempo con ella. Luego también estuve en Fuengirola con otro arquitecto, que es gracias a él ya estuve yo con lo del AutoCAD, que ahí es cuando yo ya aprendí lo de AutoCAD, porque claro, yo cuando ya empezó el AutoCAD, yo me vi como nos vimos muchos delineantes y muchos decoradores, nos echó para atrás porque ya la gente no quería los trabajos a mano. Sin embargo, Doña Concha sí le gustaba que le hiciera los trabajos a mano. Entonces con el AutoCAD me vi yo ahí una barrera y me estuve preparando las oposiciones de justicia como auxiliar, que no tenía nada que ver con el tema de la decoración. O sea, tú has sido una emprendedora y te has lanzado, yo he buscado trabajo. Te has lanzado a la piscina continuamente. Con todo. Entonces, estuve bastante tiempo preparándome las oposiciones, pero claro, venían gente que tenían derecho y esas oposiciones, estas personas, como son el que mejor, el primero que está, las personas que tenían derecho, pues estaban muchísimo más preparadas que yo. Entonces me costaba mucho sacarme la oposición aquella. Y hubo una amiga mía que vino en los últimos años que yo me estaba preparando las oposiciones, que la conocí ahí, que era una chica de Ronda. Esa chica ahora es una de mis mejor amigas, aunque ya está viviendo en otro lado, no está viviendo aquí, porque esta chica compartió conmigo piso, pero ya luego se buscó trabajo por otro lado y ya estuvo por otro lado. Y ella me decía, Encarni, con lo que tú bien, con lo que dibujas tú, con lo bien preparadas que estás tus proyectos, y esta profesión tan bonita, yo no te veo en un juzgado trabajando, tomando declaraciones con las cosas con las penas que pueden entrar en un juzgado, de gente que le roban o de gente que tienen que ir, en fin, que yo no te veo, digo, pero y llevas mucho tiempo con esto.
Dice, digo, no, es que yo el AutoCAD, dice, pero si a lo mejor el AutoCAD es aprenderlo mucho mejor que estar luchando con estas oposiciones. Entonces digo, bueno, voy a darme una oportunidad con el AutoCAD, porque el AutoCAD lo aprendí en 7 meses. En una academia que había en Fuengirola, ahí lo aprendí. Luego perfeccionarlo y manejarlo bien tuvo que ser en este sitio que estuve yo con este arquitecto de Fuengirola. Y con este señor sí me perfeccioné más con el AutoCAD y con el 3D de AutoCAD. Encarni, en esa época, bueno, quizás un poco antes, una referencia de la decoración a Marbella era Jaime Parladé, ¿no? Parladé, exactamente. Yo escuché hablar a mi primo de él. Yo personalmente no conocía a Parladé, pero mi primo Paco, el topógrafo, él me hablaba, yo le escuché hablar de este señor. Bueno, tú creces en una familia de ¿cuántos hermanos? Somos 5, o éramos 5, ya se han marchado 2, pero vamos, para mí sigue existiendo, pero somos 5 hermanos. Digamos que de esos 5 hermanos, la más llamativa siempre fue tu hermana, mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen creía mucho en mí, en esas cosas, ¿eh? Ella me veía muy luchadora para buscar trabajo, ella creía en ese sentido en mí, aunque ella siempre me consideró un artista, que yo era un artista. De hecho, este libro, el primer libro, le di, como ya estaba mala, ya estaba enferma, le di unos capítulos que ya tenía terminado, por lo menos que pudiera disfrutar de aquello, ¿no? Porque yo sabía que era muy difícil y le encantaron y no vea, estaba con la ilusión de que yo escribiera el libro, pero no hubo la oportunidad de que pudiera estar cuando se publicó. Pero vamos, de alguna manera yo sé que existe y estaría observándolo de donde fuera. Bueno, Carmen, ella misma escribió un libro, sí, contando la historia de su marido, el deporte. Antonio Lorenzo. Sí, Antonio Lorenzo. Un gran futbolista, bueno, y atleta en general, que fue concejal de deportes del ayuntamiento, y el estadio municipal de fútbol logró Carmen, sí, que se le pusiese el nombre. El nombre, lo luchó mucho para que le pusiera el nombre, lo consiguió. De Antonio Lorenzo. Vamos a ver el nuevo estadio que se haga, si sigue conservando. Sí, esperemos que sí. Bueno, Hacia el horizonte no es tu primera experiencia literaria, ni mucho menos, porque tú cuentas con una trayectoria de atrás, sí, de tiempo prolongado. Sí, sí. Incluso con varias obras publicadas. Sí. Del teatro, una obra de teatro. Una obra de teatro. Libros para niños. Cuentos para niños, que fueron cuentos solidarios. Haznos tu relación. Ahí empezó la cosa. Yo siempre en mi casa, siempre, porque eso lo he visto yo en mi casa, de colaborar mucho con las ONG. Entonces estaba El Ser Humano, que era una ONG que había aquí en Marbella, que se fundó esa ONG primero para los ancianos, para los abuelos, para llevarle comida y atención a los abuelos que no podían moverse de su casa. Pero vino la crisis, esa crisis tan mala que hubo, que se perdieron mucha gente en los pisos porque subieron las hipotecas de golpe y entonces... O sea, estamos hablando en torno al 2007-2008. 2007-2008. Entonces, en aquella época empezó a caer la gente, y entonces esta ONG amplió su cobertura de ayudar a la gente, dando también de comer a todos aquellos que perdieron casa y que no, incluso yo estaba por allí, muchas veces iba por allí, y yo veía a los señores con su maletita que venían a ducharse allí, ya desayunaban o ya almorzaban y después se iban otra vez donde estuvieran, no sé dónde estarían, pero venían y se duchaban allí y eso. Esta ONG propuso, dice Encarni, tú quieres escribir, porque yo le decía que a mí me gustaba mucho escribir y eso. Dice, nos gustaría que escribiera un cuento o algo para decir lo que somos nosotros, la ONG nuestra. Entonces fue el primer cuento que yo escribí solidario, que era El Puchero Solidario, porque como ellos se trataban de hacer comidas para la gente que la necesitaba, pues yo lo que hice el puchero solidario. Entonces, en la cena de Navidades, pues tuvimos que también colaborábamos con lo que una parte iba para la ONG en esa cena. Entonces ahí conocí yo a Josefina Arias. Y entonces Josefina Arias también quería hacer cuentos solidarios. Entonces nos unimos las dos
y empezamos a escribir cuentos solidarios que cada vez pues lo hemos dedicado a alguna ONG. Siempre, claro, primero tenemos que hablar con la ONG por si quieren, todo eso. Entonces nosotros hemos publicado bastantes cuentos. Y ya ahí es cuando yo ya conocí a Andrés Baena, padre, Entonces ellos, una vez en la oficina de ellos, vieron mis cuentos y Andrés Baena pues le gustaron. Dice, bueno, ¿y tú no tienes más escritos? Digo, bueno, yo tengo muchísimas cosas escritas, pero no son terminadas, no tengo, digo, pero vamos, tengo cosas que quiero escribir. Hablamos de la editorial Algorfa. Algorfa, exactamente. Entonces yo me gustaría escribir, sobre todo me gustaría escribir la historia de mi bisabuelo y de un primo suyo, y eso estaba en la Marbella del siglo XIX. Entonces ya Andrés ahí me animó mucho y me dice, bueno, ahí te puedes documentar de muchos libros. Dice, el que te recomiendo primero es el de don Fernando Alcalá, Marbella de ayer, que trata precisamente del siglo XIX. Pensando que iba a ser una cosa pequeñita, familiar, pero cuando yo empiezo a investigar, leo el de don Fernando y leo más libros, me encuentro con las revistas Iliana, me encuentro también que me meto en internet y veo de los historiadores o doctores en historia de aquí de Marbella sus tesis, y aquello no tenía fin. Claro. Entonces me entusiasmé, porque a mí la investigación me gusta mucho, y me entusiasmé, que al final han salido estas dos novelas. Además tiene la importancia de este tipo de novelas históricas, que personas que jamás leerían un libro de historia, sí, porque un sí, libro exactamente, canónico, digamos, no lo leería, pero una novela sí, sí. Y se introduce a la historia. Es una manera Sí, de realmente, porque las novelas mías, todo lo que cuento histórico, sí es verdad y comprobable. De hecho, yo a pie de página pongo las fuentes de donde vienen, por si alguien lo quiere comprobar. Además hay una cosa que yo considero un atractivo especial de tus dos libros, y es que utilizas el diálogo continuamente. Sí. Evitas las descripciones innecesarias. Suelo hacerlas, pero sí las evito. Digamos que lo haces mesuradamente, con las palabras precisas, sin irte por las ramas, y le das voz a los personajes. Sí. Y son los personajes los que cuentan la historia, y eso lo hace muy atractivo y fácil de leer. Sí, porque yo tengo un lenguaje sencillo, porque yo quiero que lo lea todo el mundo. Yo quiero que las novelas mías me gustaría que lo leyeran todo el mundo. Entonces, claro, hay personas que hay novelas muy buenas, que sí, que tienen su mérito, pero tienen un lenguaje que a lo mejor no llega a personas más que no tienen tantos conocimientos, digamos, lingüísticos. Pero yo tengo el lenguaje sencillo, como soy yo, es la novela. Ese lenguaje sencillo, mi vida sencilla, pues igual. Tú te dedicas en los últimos años a dar clases. Sí. ¿De qué das clases? Doy clase de dibujo técnico a chicos de primero y de segundo de bachiller. Y estos chicos pues son todos del tecnológico, del bachiller tecnológico. Y yo la verdad me encuentro muy bien con ellos, porque a mí me gusta la enseñanza. Descubrí ahí lo que era la enseñanza, como le dije a mis hermanos, anda que si lo llego a saber, estudio magisterio o estudio historia, pero para dar clase. Me encanta la enseñanza, y los niños siempre es muy positivo estar alrededor de gente joven, siempre es muy positivo. Y llevo ya, pues no sé si es el curso 17 el que empezaré el próximo curso, porque yo jubilarme todavía no me jubilo. Ya tengo la edad más o menos para jubilarme, pero no me voy a jubilar, porque a mí me da mucha vida dar las clases a los niños y luego escribir. Mientras tenga salud. Mientras que tenga salud y tenga mi cabeza bien para seguir enseñando a los niños y pueda escribir, yo estoy feliz. Hemos hablado de los cuentos solidarios, pero ya mencionaba antes una obra de teatro. Sí, esa obra de teatro, es que nació así la obra de teatro, porque me dice Andrés Baena en esa reunión que tuvimos, que estuvimos los tres, dice, pero bueno, ¿tú no tienes algo que se pueda? Digo, mire, yo quiero la vida de mis abuelos, pero claro, tengo que investigarlo, eso lleva algo más rápido. Andrés Baena quería algo más rápido. Digo, bueno, yo tengo en mente una obra de teatro, un sainete, que lo tengo en mente para hacerlo. Hazlo y ya después lo vemos, a ver si eso. Entonces cuando lo vio le gustó y se publicó.
que es la señorita Clara, buscando la felicidad. Entonces ahí esa novela yo le tengo muy entrañable cariño, porque también hago un homenaje a las tatas. Hago un homenaje a las tatas, que son mujeres que vienen a trabajar a las casas y son las que cuidan de los niños, y los niños se van haciendo mayores y la tata está toda la vida en la casa. Era cuando antiguamente una tata pues al final se hacía más de la familia, como un miembro más de la familia. Entonces porque yo me acuerdo de niña, en mi casa estábamos mis hermanos, estaban mis padres, pero también había mucha gente trabajando. Y entre ellos, pues claro, tenían que traer, vinieron chicas de ronda que se tenían que quedar a dormir en casa, porque entonces no se podía ir y venir de ronda, entonces eran internas, pero porque también le hacía falta para las casas y también para la carnicería, para limpiar la carnicería y para ayudar en la carnicería, y lo que luego se montó también, que fue el supermercado, que el supermercado lo llevaba mi cuñado Antonio Lorenzo, y mi hermana ya empezó también a poner su negocio de corsetería. Entonces pues estas chicas, pues yo las veo desde que era niña, pues se tiraban un montón de años, ya se iban para casarse, estaban allí ya hasta que se casaban. Y de la que tengo un recuerdo entrañable, que yo todas las navidades la llamo, que está en Ronda, y nos vimos después de mayor, ya nos fuimos, fue a María, a mi tata María, a Mari, le llamábamos Mari. Esa chica estuvo que entraría, yo qué sé, jovencita en mi casa, y cuando se fue para casarse. Entonces es muy rozado con ella. Yo sé, como estaba malilla, siempre estaba la muchacha por allí, y para mí fue una de las personas más importantes en mi niñez. Entonces, debido a eso, ya hago el libro en homenaje a las tatas. Y ahí sale la señorita Clara. La señorita Clara. ¿Se llegó a representar? Todavía no se llega a representar. Hay muchas asociaciones de mayores que lo quieren hacer. Yo por mí le doy, por supuesto que quiero que se haga. Anaté Rivera, que para mí es muy entrañable, estas chicas me dicen, Cani, ya con adultos a ver si podemos hacer la obra, porque le encantó. Se la di para que, digo, Anaté, a ver si se puede representar. A mí me da igual que se represente a nivel público en el teatro, como si lo hace una asociación de personas, vecinas o lo que sea, me da igual, pero que algún día se represente sí me gusta. Claro, porque la obra de teatro, aparte de ser una obra literaria, como cualquier otra, es verdad que tiene una singularidad, y es que mientras no se representa, no termina de cobrar vida. Exactamente, porque eso tiene que conocer las tablas, como se dice en el teatro, tiene que conocer las tablas, y es una obra muy bonita que podía representarse. Es que yo lo mismo, vamos, que yo mi permiso lo tiene cualquier persona. Ahora, para modificar cosas, esto lo otro, sí me gustaría que siguiera un poco, me preguntaran, porque no cambiarla no, además que tiene copyright. ¿Te gustaría seguir escribiendo teatro? Sí, yo no dejaría de escribir teatro. De hecho, a mí, yo cuando me jubile, y si es que me jubilo, pero vamos, yo algún día tendré que parar de las clases, si todavía tengo bien la mente y todo, yo es que me metería en cosas de teatro, pero para escribir yo teatro para ese grupo, para esos grupos. Me gustaría, porque el teatro tiene vida, tiene mucho diálogo. Esta novela Hacia el horizonte, que de momento se termina, hemos dicho, en los años 20. Sí, lo que es la novela en sí. Posteriormente a ese periodo histórico en tu familia, digamos que transcurren los hechos más próximos a ti. Sí. Quiere decir que tu padre, Paco del Faro, es un personaje literario. Sí, es un personaje literario, porque bueno, yo creo que lo conocí también desde niño yo, claro. Pues no dejaba a nadie indiferente. Se paraba a hablar con la gente, contaba historias de Marbella. Sí. Nunca quiso ir a televisión. No, nunca. Porque yo lo intenté en varias ocasiones, y toda la gente de aquella generación, de aquel tiempo, conocíamos la carnicería de Paco del Faro. Exacto.
Que no sé si estaba tu hermano al Mi frente. hermano Paco, estaba Manuel, que era el carnicero, que enseñó a mi hermano Paco, y el que al final llevaba la carnicería fue mi hermano Paco, Digamos que tu familia era una familia del centro sí, de Marbella, conocido por todo el mundo. por todo el mundo de Marbella, vaya, sí. Ya ahora Marbella se ha hecho muy grande, y pero entonces sí nos conocíamos todos. Como lectora en carne, ¿cuándo llegas tú al mundo de la literatura o del ensayo o de la historia? ¿Cuándo me empieza a gustar? Desde chica. Porque yo desde chica, como estaba mala, lo que me regalaban eran cuentos y acuarelas y lápices de colores. ¿Por qué? Porque yo era con lo que me entretenía. Entonces leía los cuentos, me acuerdo yo que leía los cuentos. Y una vez, mi hermana Carmen, ya tendría yo los 10 añillos por ahí, me regaló un libro cuentos, o sea que entonces los cuentos eran de tebeos y de eso, pero llegó un momento que hubo una edición que todavía no, después vino la de Walt Disney, pero aquella era un libro que venían muchos cuentos. Y esos Reyes, cuando yo vi aquello, lo que me dijeron que es lo que más ilusión me hizo fue ver el libro de cuentos. Y yo escribía mis cuentecillos también de chica, que a lo mejor cogía una página en las redacciones. Era la profesora que nos daba lengua, era Sor María Luisa, que era muy bajita, y Sor María Luisa le decía que le gustaban mis redacciones, que me ponían muy buena nota en redacciones. Lo que sí tenía que vigilar mucho, claro, entonces las faltas de ortografía la tenía que vigilar mucho porque estaba aprendiendo, era chica, era niña, pero decía que le gustaba mucho y tenía yo mucha fantasía con los cuentecitos que yo escribía. Luego más adelante, bueno, leer, siempre he leído, siempre me ha gustado leer. Me acuerdo que uno de los libros que leí en mi adolescencia fue el de Torcuato Lucas de Tena, La Edad Prohibida, también de Martín Vigil, La vida sale al encuentro. La vida sale al encuentro, y otros más que escribió Martín Vigil, Requiem a 5 voces, me encantó ese libro. Eran los libros que entonces teníamos más famosos, así un poco para la adolescencia, ¿no? Eran los libros que leíamos todos en esa época. Exactamente. Pero yo me gustaban mucho aquellos libros, porque además ya luego también la poesía, y ya cuando ya estudiaba yo, que estaba estudiando grado 2 escolar y todo eso, ya como empezaba la generación del 27, la generación del 98, todos esos libros, yo empecé a conocer a García Lorca. Cuando yo empecé a conocer a García Lorca en el teatro, como siempre me gustó mucho las escenificaciones, yo García Lorca, pues para mí fue grandioso, sobre todo en las obras de teatro que escribió. Pero luego ya también Miguel Hernández. Mira que Machado, me gustaban mucho los poemas de Machado, gracias a Serrat, gracias a las canciones de Serrat, ya conocí yo más en profundidad a Machado y a Miguel Hernández, pero Miguel Hernández fue mi preferido. Paco Ibáñez también tuvo mucho que ver. Paco, sí, también hizo mucho Paco Ibáñez, sí. Los cantautores, sí. En esa época, cuando nos descubrieron a través del sistema educativo a la generación del 27, acallando a algunos de los autores, unos se destacaban más que otros, García Lorca no se trataba de demasiado, y dentro de la generación del 27, Pedro Salinas, Luis Cernuda, tampoco se trabajaban demasiado, y además nos ocultaban una faceta de estos autores o de algunos de ellos, su tendencia sexual. Su tendencia sexual, sí. Qué absurdo, ¿no? Lo malo es que aquello ha llegado hasta que lo mataron. Pues sí. A García Lorca, fue muy fuerte. Es que eso, vamos a ver, tenemos que evolucionar. Lo primero, yo ahí siempre catalogo lo siguiente: a mí eso de encasillar a la gente, esto es eso yo estoy en contra. Somos personas, y todos somos personas. Indudablemente. Y entonces todo el mundo tiene derecho a ser libre. No libre para matar a alguien, porque eso hace daño, pero sí libre para vivir tu vida. Es que libre para matar a alguien, eso no es libertad. Eso no es libertad. La libertad no invade el territorio del prójimo, ¿no? Exactamente. Entonces yo ahí rompo una lanza
que por favor se respete la libertad. Hasta Dios nos creó libres. Y muchas veces dice, ¿y por qué permite la guerra? ¿Y por qué permite eso? Es que Dios nos creó libres y con libre albedrío. Entonces, en ese campo, la vida que tú quieras llevar, íntima, que estoy hablando de íntima, eso a nadie le importa, eso en primer lugar, a nadie le importa, y esa persona que sea libre para realizar su vida, porque todo el mundo tenemos derecho a ser feliz. Entonces en eso siempre, yo cuando García Lorca, ahí tenemos un ejemplo claro, con esa cabeza que tenía García Lorca para escribir, los beneficios que nos diera del placer de leerlo, y por ese motivo gente cerrada, gente que no tienen evolución, vamos, que no evolucionaran de esa manera hasta cargárselo, porque ese fue más bien el motivo, porque luego también había motivos políticos y motivos, pero García Lorca era un escritor, era un artista, un genio de la literatura. Un genio de la literatura. Hombre, hablamos del romancero gitano, de los poemas del Cantejondo, pero para mí la cumbre literaria de García Lorca es Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, sí, te gustó. Sí. Es que a mí me parece un libro diferente a todo lo que se ha escrito. Sí, bueno, esos fueron más bien poemas, ¿no? Sí, los poemas de Poeta en Nueva York, donde hay la Oda a Walt Whitman, por ejemplo, que es el cumbre de la poesía no española, de la poesía universal. Sí, no, y además muy reconocido fue. Muy reconocido. A mí me gustaban mucho las obras de teatro de él, la obra de teatro de él, la casa de Bernarda Alba, cómo capta ese hombre en esa obra de teatro, esa dominación de la madre hacia las hijas y esos tabúes que había. Fue buenísimo, ahí fue buenísimo. Hombre, sin llevarlo al extremo, en esa época los padres eran excesivamente controladores. Sí. Hasta el punto de castrar el futuro de los hijos a veces. Por supuesto. Sobre todo si eran hijas. No, sobre todo si eran hijas, pero también los hijos los obligaban a lo mejor a casarse con alguien porque tenía dinero. Y ese chico pues tenía que abandonar la idea. Bueno, y otra que se hizo en película, que plasma también ese dominio que fue posterior, es La niña de luto. De Manuel Sumer. Exactamente, eso ahí también, entonces en aquella época, con las cosas de los lutos... Creo que eran Alfredo Landa y María José Boyano. Exactamente, Alfredo Landa, buenísimo actor, buenísimo. Y ella también, ella me encanta. Pero que esa película plasmó, porque en aquella época los lutos era lo que más... O sea, lo sacaron de una época de los típicos lutos que te duraban 3 años y las mujeres sobre todo no podían salir de la casa, nada más que para misa. Era tremendo. Que parecía como muy cómico, pero de cómico nada, era una tragedia. ¿Tú has pensado en escribir algo sobre esa temática? Sobre temáticas de esa, bueno, plasmo cosas en los libros, por ejemplo, en este libro que viene ahora, en la continuación, es los malos tratos que podía sufrir la mujer del hombre. ¿Por qué? Porque tuvo un familiar que pasó por aquello. No quiero desvelar mucho porque está escrito en la novela, pero sí parto de ahí para defender ese... Y la mujer en el siglo XIX, la mujer nada más que estaba para parir, para fregar platos y para cuidar a los hombres. Y sobre el tema del maltrato en esa época había un tabú y un silencio tabú, absoluto. Que era como normal. Sobre todo porque la mujer era sospechosa de todo. Sí, no, claro. Sí, la mujer, el hombre siempre se llevaba a cargo, y además había conflictos familiares y ahí no entraba apenas la ley, porque el hombre era el que podía ser traicionado, el hombre es el que no era cuidado, era el que no se le obedecía. Esa época fue que las mujeres además dependían totalmente del hombre. El concepto de crimen pasional ya lo dice todo. Bueno, claro. Es bastante ilustrativo. Regresando a tu etapa de decoradora o de dibujo técnico, de delineante. De delineante también. Hay un antes y un después de tiralíneas a Rotring. Yo es que pasé por las 3 etapas. Yo cuando me fui a estudiar a Málaga, en la escuela de Antonio Cañete, en el primer año ya estaban los Rotring, pero el profesor que teníamos era un señor mayor.
muy bueno, por cierto, a mí te guardo muy buen recuerdo de él, y decía, tenéis que conocer el rotri, el tiralínea, tenéis que trabajar el tiralínea, porque si algún día se os rompe el rotri, decía que tengáis el tiralínea. Y yo aprendí primero con tiralínea, que no veas. Qué difícil era. Qué difícil, como cayera la gota más, no veas. Y entonces las láminas se hacían a lápiz y con tinta, que es una cosa que yo le digo a los alumnos, tenéis suerte de que ya no tenéis que pasar la tinta, pero nosotros teníamos que pasar la tinta. Yo me tiraba hasta las tantonas de la noche con una lámina, a lo mejor ya estaba casi terminadita, y a lo mejor al poner el rótulo no iba la letra como exigían y tenía yo que hacerla de nuevo, porque entonces no se podía fotocopiar aquello ni nada. Ahora con el AutoCAD se puede reformar, se puede modificar, no pasa nada, pero entonces como una lámina le cayera una gotita o le cayera algo que no estuviera, a repetirla entera. Y además, en cuanto al alumnado de los institutos para el dibujo técnico, también había una división y una distinción forzada entre clases sociales, porque no costaba lo mismo un tiralíneas que un rotring. Claro. Un rotring era un artículo de lujo. Exactamente. Y no todos los alumnos de su familia le podían comprar el rotring. Mucha gente tuvieron que seguir con tiralínea porque eran carísimos, eran carísimos. Yo desde luego, en primero no pudimos tocar el rotring. Yo el rotring lo toqué ya en segundo, y porque el profesor ya dice, bueno, vamos a poner un poco. También después salieron los papeles vegetales, que los papeles vegetales nosotros no los podíamos utilizar nada más que cuando ya hicimos proyectos. Cuando ya en cuarto y quinto es cuando ya empezábamos, era todo proyectos. Entonces cuando ya empezamos a manejar, hacíamos el dibujo en un papel y luego lo poníamos a tinta, lo calcábamos a tinta ya con rotring. Eso ya fue en cuarto y en quinto. Pero en primero, segundo y tercero hacíamos los dibujos en cartulina, y ahí teníamos que hacer la tinta, y si se estropeaba uno, repetirlo todo. Claro. O sea, yo he pasado por todas las etapas esas, pero enriquece también. Claro. Hombre, sobre todo cuando se desarrolla la capacidad de solventar problemas, ¿no? Claro. Porque si tienes una técnica tan avanzada que nunca se producen ese tipo de incidentes, nunca se crea un plan B personal, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo después, cuando he hecho planos, que los he hecho a mano mucho, nosotros, si había que modificar algo, cogíamos el papel vegetal, otro, y ya hacíamos la modificación con otro, que lo pegábamos o lo plantábamos, y encima teníamos el papel vegetal y ya la modificación la salía. Cosa que después eso se ha hecho con copiar y pegar del AutoCAD. Para mí el AutoCAD, y encima los dibujos del AutoCAD que nunca me gustaron, fueron muy fríos. La delineación, teníamos cada uno una personalidad en nuestra delineación, y fueron los otros muy fríos, pero bueno, había que adaptarse. Estoy recordando la película de Fernando Palacios, La gran familia, con Alberto Closas, sí, que tenía 12 hijos y que era delineante. Era delineante, haciendo sí. Proyectos en su casa, bueno, yo mi mesa de dibujo todavía la tengo, con la que hice los estudios, la tengo allí, que los niños la ven cuando vienen y esa mesa me acompañó a mí todos los estudios que yo he hecho con el dibujo. Luego también hice exposiciones, que una vez hicimos una exposición, yo con mi cuñada Mari Carmen, la mujer de mi hermano Juan, ella hizo óleo y yo puntillismo, y esa exposición la hicimos en el hotel de allí de Nueva Andalucía, y yo ahí guardo muchos cuadros de puntillismo. Hablando de cine, ¿qué tipo de cine te gusta? A mí me gusta el cine, sí me gusta. Lo que me gustan más son los cines, o sea, donde hay una historia, donde hay diálogo, donde hay guión, que haya un guión. A mí, por ejemplo, el cine inglés sí me gusta mucho. A mí una película que me encantó fue Tierras de Penumbra, que sale Hopkins. Ken Loach. Y no sé, el actriz no me acuerdo cómo se llamaba. No digo el director. El director. Ken Loach. Ken Loach. No me acordaba yo el nombre del director. Esa película me encantó. Y esa película son películas lentas más bien, pero son películas que están muy ricas cuentan una historia. Cuentan una historia y muy rica en el guión. Y salen fotografías buenas también, como la de Muerte en Venecia, que esa película es una obra de arte. Luchino Visconti. De Visconti. Sobre la novela de Thomas Mann. Exacto.
Luego donde sale en la banda sonora la Quinta Sinfonía de Mahler. Sí, bueno, todas estas películas tienen música de fondo que son todas obras de arte. También las obras inglesas también tienen esa particularidad cuando te meten el sonido. Pero es que, claro, es que te cogía lo mejor de lo mejor. Además, esa película de Muerte en Venecia, en un ambiente tétrico, con la epidemia de la ciudad, sí, y el viejo profesor que ha andado toda la vida buscando la belleza, y en su momento de decrepitud la encuentra en un adolescente, un efebo. Es una película, bueno, es la adaptación de la novela de Thomas Mann, ¿no? Pero es una joya del cine y de la literatura. Sí, es una película muy bien hecha. Las fotografías que tiene, muy bien hecha. Luego también cine, o sea, me gusta mucho los actores que interviene Hopkins, por ejemplo. Anthony Hopkins, sí. Suelen ser películas bastante buenas. Suelen ser películas muy buenas, muy buenas. Tomate verde frito es una película que a mí me encanta porque está también muy bien hecha y los actores son geniales. Son geniales. Luego, películas llevadas al cine. El médico, por supuesto, me gustó mucho más la novela. Sobre la novela de Noah Gordon. De Gordon. Que se ha hecho musical también. ¿Se ha hecho ya musical también? Sí, hay un musical. Pues no conocía yo. Pero de esa novela de Gordon, luego también la que le seguía, que era Chamán, que era de la misma familia, a mí esa novela me impresionó muchísimo. Me la prestó un amigo mío, dice, esta te va a gustar, y me impresionó muchísimo. Y luego cuando salió la película la quise ver, pero claro, la novela alcanza mucho más que la película, es mucho más que la película. ¿Tú tienes autores de referencia? Autores que tenga yo para... Que sean tus referentes. Bueno, para la novela histórica, desde luego, el que escribió ¿cómo era? La de las catedrales, ¿cómo era la novela? Ah, sí. Ken Follett. Ken Follett, exactamente. Este hombre, para novela histórica... Los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra, exactamente, no me salía el nombre. Muchas veces se me olvida. En los pilares de la tierra, ese hombre hizo una investigación ahí, sobre todo con el gótico, con las catedrales, cómo se construían, porque a mí me encanta la historia del arte. Esa es una novela impresionante. ¿Cuál? Sí, Los pilares de la tierra. Pilares de la tierra. Muy buena. ¿Y música? Bueno, música, me gusta el jazz. Luego, para la hora de divertirme, eso me gusta mucho la de los 80. Pero también me gusta la clásica, me gusta muchas veces escuchar clásica. Beethoven me gusta mucho, tiene mucha fuerza, Beethoven, y Mozart. Mozart, a mí, las de Mozart también me gustan mucho, son los que más normalmente, son los más normalitos que yo escucho. Y muchas veces me permite poder escuchar música clásica y poder hacer otra cosa a la vez. Eso es lo que me permite la música clásica, cosa que otras músicas no me distraen más. Pero la música clásica lo bueno que tiene es eso. Yo siempre he estudiado y escrito con música de fondo. Con música de fondo, ¿no? Claro. Sí. Hombre, no con un rock and roll o con heavy metal. Pero yo música clásica sí me gusta meter. Y algunas músicas de relajación que son hindúes. Sí. Que estás escuchando la música y también te permite mucho. Esa sí te inspira mucho. Las músicas hindúes de relajación y de meditación y eso, esa música también me despierta mucho a mí la imaginación a la hora de escribir. Pues hoy hemos hablado con Encarni Urbano de su nueva novela Hacia el Horizonte 2. Yo pienso que lo que pueden hacer para aprovechar el verano además es hacerse con ambas partes, si no han leído la primera. Sí, hombre, yo aconsejo, pero vamos, que pueden leer solo la segunda también. Y disfrutar con la calidad literaria de Encarni, una escritora marbellera, que yo creo que está en el comienzo porque tú tienes muchas cosas que contar. Sí, tengo más proyectos. Muchas más, y lo mismo se convierte en un hábito que vengas por aquí una vez al año a presentar tu nueva obra. Hombre, a mí me gustaría seguir escribiendo, eso también, o sea, yo voy a escribir. Publicar ya depende de... que yo, por ejemplo, estoy encantada con Algorfa, depende del editor, pero escribir voy a seguir escribiendo, por supuesto. Encarni, largo recorrido hacia el horizonte. Gracias. Y a ustedes también gracias por haber estado ahí.
Seguimos disfrutando del verano. Feliz verano. Hasta la próxima. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa